Pues tenemos las dos versiones, por supuesto, aquí en Recap Blue, por eso a las 8 de la noche, 25 minutos. Saludamos a Sondra McCollins, ella es la abogada, la defensa de Carlos Leder. Gracias por acompañarnos a esta hora, abogada. Silvia, muchas gracias. Un placer estar con ustedes esta noche y escuchar también la versión de una de las víctimas de todo este proceso, que es el doctor Lara. Claro, mire, usted pues estuvo en la liberación de esta mañana de Carlos Leder, ha podido conversar con él, incluso tuvimos acceso a una imagen en la que usted está con él está sentado en una silla ya en segundos, seguramente la vamos a poder ver a través de YouTube, y de Ditu, ¿qué ha conversado con él en estas últimas horas? Bueno, primero para mí fue una sorpresa que viniera, no sabía que venía, entonces todo esto que pasó el fin de semana fue pues una completa locura, porque además no sabíamos que tenía esa orden que ya no era vigente en el sistema de migración. Entonces, pues que sea una oportunidad para esclarecer todo eso que la gente quiere esclarecer. Me parece importante, me parece sabio lo que dice el doctor Lara, porque es que Carlos nunca ha estado escondido. Duró 34 años en una prisión bajo tierra donde tuvo toda la oportunidad de ser escuchado. Yo no vi que ningún juez estuviera interesado ni en ir, ni en visitarlo, ni en pedirle declaraciones, ni que hiciera parte de ningún proceso, y dentro de esa cárcel no tenía posibilidad de hacer absolutamente nada contra nadie. Yo entiendo el dolor que nunca han podido superar, porque esas cosas son difíciles de superar, pero algún día vamos a tener que pasar la página de dolor de nuestro país. Si él estuviera pagando los 135 años y la cadena perpetua, entonces estaríamos contentos, pero como recobró la libertad algunos años antes, porque Dios le dio una oportunidad, porque es que él no arregló, él tuvo que irse a un juicio donde lo juzgaron por los delitos que Estados Unidos conocía, y fue una decisión de Colombia entregarlo, que además fue una entrega irregular, pasando por todos o sea, él no tuvo un debido proceso y no tuvo derechos, se le entregó sin un tratado de extradición que había sido declarado inexequible, y se dejó a su suerte, donde en un juicio fue condenado a 135 años y una cadena perpetua. O sea, él no salió porque allá fue y arregló como hacen los narcotraficantes hoy día, que hacen el mismo daño, el mismo que se ha venido haciendo toda la historia del narcotráfico en Colombia, de las FARC y de la violencia que hemos vivido. Pero pues él tuvo la oportunidad de servirle al Estado americano en un proceso y tuvo una reducción a 55 años de prisión. Entonces, listo, él ya cumplió sus 55 años de prisión, que se le conmutaron en 34 años físico por haber estado bajo tierra, aislado, sin sol, un tiempo que duró solo reflexionando sobre lo que hizo, y salió un hombre nuevo a hacer un libro, a contar su historia, a vivir de eso. Entonces lo preferimos armado, viviendo de la violencia. Yo realmente lo prefiero viviendo de las regalías de un libro de su historia, aunque parezca pues muy estúpido y muy raro, pero pues entonces ¿qué hacemos? Lo picamos, lo tiramos a los leones. O sea, yo quisiera saber cuál es la solución, porque si él no tuvo nada que ver en la muerte del doctor Lara Bonilla, como lo ha manifestado y como las autoridades saben, o sea, es que yo entiendo el dolor de los señores Lara y que quieran justicia y reparación y que haya un culpable, pero pues si ese no es el culpable, él se encargaba. Tienen razón que colateralmente tenía algo que ver, pues porque obviamente él era el que llevaba la droga, pero es que él mantenía en la isla llevando y trayendo droga, y por eso recibió una pena de 135 años y una cadena perpetua. Abogada. Entonces, entiendo el dolor, pero pues ese no es el deber ser de las cosas, ni es el tema jurídico, ni constitucional, ni nadie está violando la ley, ni estamos matando jueces y fiscales para que él quede en impunidad. No hay pruebas. El Estado ha hecho su esfuerzo después de que asesinaron terriblemente al juez que llevaba el caso en su momento, pero estos son otros tiempos. Se decretó el delito como lesa humanidad y están haciendo las labores de verificación. Que esas labores de verificación no satisfacen el deseo de venganza y de justicia de los doctores Lara, pues sí, es complejo, pero es un hombre que está renovado después de muchísimos años de aislamiento. Si no se le da la oportunidad de escucharlo, por lo menos de entender que la gente puede cambiar después de 40 años, entonces vamos a seguir en este ciclo de violencia eterno y nunca vamos a cerrar la página, nunca en Colombia, de todo lo que hemos vivido a lo largo de la historia. Sí, abogada, le preguntaba, ¿usted qué ha conversado con él en estas últimas horas después de que quedó en libertad? Porque además ayer usted denunciaba a través de redes sociales que no le habían dejado verlo, tuvo que interponer un recurso de habeas corpus.
varias situaciones, pero ya pudo hablar con él. ¿Qué ha hablado con él en estas horas? Bueno, lo primero que me explicó es que vino precisamente a eso, ¿no? A contar su verdad, a mostrar su verdad. Pues si ya no le van a creer, entonces ¿para qué lo quieren ante un estrado judicial? Pues él está contando lo que conoce, lo que sabe, y pues si no le vamos a creer de entrada, pues obviamente no tendría ningún sentido que él se sentara ante un estrado judicial a contar su historia. Vino a hacer un proceso de cierre, un proceso de perdón que él cree que le debe al país, y que estoy de acuerdo absolutamente con él. Me parece que es una oportunidad, él ha tenido una segunda oportunidad, y yo creo que Colombia también merece una segunda oportunidad, y este es el momento. No veo otra manera de cómo hacerlo. No tiene procesos en contra, ya pagó sus penas con jurídicas, faltan las morales, que en mi concepto la mejor forma es que sinceramente él, después de muchísimas décadas de reflexión y de saber que todo esto que pasó fue un terrible error y que pagó por sus delitos, y que venga a darle un mensaje a todos los jóvenes colombianos que están como él en su momento, en esa euforia de las drogas y del dinero, que vean que eso no vale la pena y que es una pérdida absoluta de la libertad, de la familia, de la vida como tal. Pues me parece que es un mensaje oportuno para salvar vidas. Si obviamente a ellos no les sirve eso, pues no puedo hacer nada. Es mi forma de ayudar a reparar el dolor que hemos sufrido en toda esta situación, pero no sé ellos qué otra cosa proponen, porque pruebas del asesinato del padre de los doctores Lara contra el señor Leder no hay, porque él no participaba en actos de violencia. Pero sabe que me llama la atención, abogada, que hay un testimonio de alias Popeye en donde él cuenta la manera cruda como Carlos Leder asesinó a unos escoltas en presencia del propio Pablo Escobar. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el caso del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, pero usted dice que él no cometió ningún asesinato, y en palabras de alias Popeye, sí habría cometido asesinatos. Es la palabra de alias Popeye. Honestamente no conozco la declaración, conozco a Carlos, he hablado con él sobre todas las situaciones que vivió. Si él tuviera algún tipo de situación de esas, creo que lo hubiera podido contar en su libro, porque esos no son delitos de lesa humanidad y ya está prescrito, así que lo hubiese contado, porque parte de la situación de estar yo allí con él es que él pueda contar toda la verdad, y yo lo orienté para que todo lo que dijera pudiera ser reparación para el pueblo colombiano. Y él, sinceramente y honestamente, y mucha gente lo sabe, y la gente que participó también en el cartel sabe, que él era el encargado a través de una isla de toda la operación de narcotráfico. O sea, él vivía en sus rumbas, en su vida, en sus cosas, él no estaba pendiente de matar a nadie, él no tuvo actos de violencia, él estaba en su rollo de las ventas del narcotráfico, que es terrible. Yo no estoy diciendo que sea la forma correcta de vivir, de hecho, por eso vienen a dar ese mensaje a los jóvenes, para que entiendan que ese no es el camino, que Colombia tiene que reparar todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, y yo creo que toda la historia de Colombia, pero pues no le podemos seguir metiendo cosas que no le corresponden. Sí tiene su responsabilidad por haber sido parte de una de las organizaciones más crueles de la historia de Colombia, y pagó por eso con sangre y con dolor, y ahora pues quiere hacer la reparación moral. Ya jurídicamente no hay nada más que hacer con este señor. ¿Él se arrepiente de algo? En todo eso que usted ha hablado con él, total. ¿De qué se arrepiente? De todo, o sea, él se arrepiente de todo. Los invito a que lean lo que él escribió de su puño y letra, para que entiendan que de verdad es un hombre que después de 34 años de estar en soledad y solo leyendo, se aferró a Dios, y yo creo que Dios sí le dio una segunda oportunidad, porque el hecho de que su pena de 135 años y una cadena perpetua que se le otorgó en juicio, o sea, que él no hizo ningún arreglo, después se le conmutara a 55 años, fue un milagro. Eso no fue obra del hombre, eso fue algo que Dios le permitió, una segunda oportunidad, y él no la ha desaprovechado. Entonces, yo sí invito, pues, generosamente, desde corazón, yo sé que mi profesión no es popular, es totalmente mal vista para mucha gente, pero si no empezamos a hacer este proceso de reconciliación, nunca vamos a cerrar este ciclo de violencia que nos ha marcado toda la existencia de Colombia, y sobre todo en temas tan complejos como esa época que vivimos con Pablo Escobar y todo el cartel de Medellín. Sí.
pienso que merece una segunda oportunidad. Sí, doctora McCollins, usted que ya ha podido hablar con él, ¿ya sabe por qué no le dijo ni a usted ni a su familia que iba a venir a Colombia? ¿Por qué llegó así como con cierta sorpresa? Y le pregunto también cuáles son sus planes. Usted nos dice que va a tener un proceso de cierre y de perdón. ¿Cuánto tiempo planea estar aquí en Colombia antes de volver a Alemania? Pues me dijo que tenía un tiquete por 3 meses, o sea, 90 días, mientras hacía su proceso con la editorial para la presentación de su libro, para hacer ese proceso público de perdón, y pues pensábamos hacer algunas otras cosas que no sé si se vayan a poder dar, porque una de las razones por las cuales llegó así de incógnito es porque él no tiene un esquema de seguridad, él no tiene dinero para pagar un carro y esas cosas, entonces llegó solo para no a generar alertas, porque él no sabía que se iba a encontrar después de 40 años de no venir al país, pero pues ya desafortunadamente ya todo el mundo sabe que está aquí. No era para burlar a nadie, ni era para ofender a nadie, él venía a contar su historia, venía a su patria, donde nunca quisieron salir. La guerra de Pablo y todo ese combo fue porque no querían irse de Colombia, preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Entonces sinceramente aman su país y quería de alguna forma venir y poder reencontrarse con lo que él dejó hace 4 décadas. Sí. Sé que es difícil, el proceso de perdón no es un proceso fácil, requiere demasiada elevación espiritual. Tenemos que empezar ese proceso, algún día vamos a tener que cerrar esos ciclos de violencia de los que hemos sido parte todos los colombianos. Sí, doctora, estamos hablando con Sondra McCollins, ella es la abogada de Carlos Leder. Usted estaba hablando de la extradición y tal vez esa guerra muy cruenta que se libró en este país durante los años 80 fue para evitar la extradición de los capos del narcotráfico. Uno de los primeros extraditados, si no el primero, fue su defendido, Carlos Leder. ¿Quién lo delató ante las autoridades? Pablo Escobar lo entregó, él lo negoció y lo capturaron en la mañana y en la tarde estaban compareciendo ante una corte de los Estados Unidos sin ningún debido proceso. El Estado pasó por todos los procedimientos, o sea, el Estado está en la obligación también de respetar los procesos, de respetar la Constitución y la ley, y con él nunca se cumplió eso. Entonces, de alguna forma también él le ha tocado pagar muy duro sus actos y bueno, yo sí espero que el pueblo colombiano lo escuche y le dé una segunda oportunidad, porque ya al final de sus días, a casi 80 años y con todo el proceso que ha tenido que vivir, pienso que es un hombre distinto al que conocieron, a ese joven loco que se metió en ese cartel y pues se convirtió en el narcotraficante más famoso de la historia de Colombia en temas pues de movimiento de mercancías, y hasta consiguió una isla para tener todas sus operaciones. Entonces, obvio, él sabe que no hizo bien, él lo tiene muy claro, se arrepiente de todo lo que perdió, y pues eso finalmente no le sirvió de nada. Fueron unos años de locura y luego muchos años de sufrimiento y de soledad. Sí, doctora McCollins, justamente tal vez de lo último que habíamos conocido de Carlos Leder cuando partió hacia Alemania era que no estaba muy bien de salud, que tenía un cáncer. ¿Cómo está él en estos momentos? ¿Ha podido hablar sobre su estado de salud? Sí, él tiene una condición pues compleja, él está pues en tratamiento, él siempre está pendiente de los brotes y de cumplir con los procedimientos para que no se le siga despertando pues los brotes de cáncer. No, me perdonan si no soy muy técnica, yo soy esa abogada, pero pues esa es una condición que él tiene permanente vulnerabilidad. Aparte tiene problemas de presión alta y aparte de eso, él duró 34 años sin recibir nada de sol, entonces él tiene una condición de vulnerabilidad a los ambientes sociales porque él no tiene ningún tipo de defensas. Entonces, pues, no lo estoy excusando, bueno, ya no necesita excusas, él ya es un hombre libre, pero pues quiero poner en contexto que no estamos hablando del muchacho de 36 años, de 30 y lo que hizo en su juventud. Es un señor anciano que sí, pues el pobre viejecito como lo pretende mostrar el doctor Lara, no, es la realidad. O sea, él es un hombre ya mermado que ha pagado con sangre lo que hizo y que espero que se le tenga en cuenta eso, porque jurídicamente ya pagó todo, solo falta su deuda moral con Colombia y está dispuesto a hacer ese proceso para el cierre de todo lo que ocurrió en esa década. Sobre todo una deuda moral que también tiene que ver con vidas, porque ni para usted, ni para mí, ni para nadie es un secreto la cantidad de muertos que ha puesto el narcotráfico en Colombia.
desde hace muchos años. Entonces, y el M-19, y hoy tenemos un presidente, o sea, tan sí somos capaces de perdonar que hoy nuestro presidente fue uno de los que secuestró y mató en el M-19 en su momento. De hecho, Carlos estuvo secuestrado él mismo por el M-19. Sí, a comienzos de los 80. Somos una sociedad violenta y tenemos una historia terrible, pero algún día tenemos que pasar la página, Silvia, o nos vamos a quedar toda la vida. Todavía escucho gente que se queja porque los españoles vinieron y nos conquistaron y nos violaron y nos dieron y nos hicieron. Ya hay que pasar la página. Sí, abogada, ¿cómo se paga? Quien ya haya hecho ese proceso de perdón, hay que perdonarlo. O sea, aprender a perdonar es difícil, lo sé, pero vamos a seguir con el rencor en el corazón toda la vida hasta morir de resentimiento. No, yo creo que Colombia entera merece una oportunidad, y si queremos la paz que tanto hemos soñado y tanto hablamos y tanto hemos vociferado, la paz no se va a construir en el Congreso con una ley. La paz tiene que empezar aquí en el corazón y aquí en la conciencia de la gente. ¿Cómo se paga una deuda moral? Sí. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos cambiar el futuro. ¿Cómo se paga la deuda moral? Lo que te digo, él es sinceramente una persona que se siente arrepentida y va a pedir un perdón y vino a eso. Uh-huh. Y aparte puede enseñarle con su historia de vida a millones, no voy a decir que cientos, porque millones de colombianos están en la línea delgadita entre el narcotráfico, el ELN, las FARC o los otros grupos al margen de la ley. Una persona que vivió en su plenitud todo el tema de la criminalidad en Colombia y que pasó por todo lo que pasó, puede ser un ejemplo perfecto para que muchos de esos muchachos recapaciten y podamos volver a una Colombia en paz. Yo sí le apuesto a la paz. Le apuesto a que podemos pasar la página y no a seguir fomentando el odio, el desprecio. O sea, ¿qué más hacemos? O dime tú, proponme algo para que él pague la deuda moral. En estos días, o ayer, estaba hablando que decía, no, pues lo ponemos en un circo romano, lo tiramos a los leones y disfrutamos mientras se lo comen y así todo el mundo queda contento. ¿O qué otra cosa propones para que él pague su deuda moral? Porque no veo cómo más se puede pagar. Con un perdón sincero, con una vida cambiada, ya no está viviendo el narcotráfico, vive de los libros, entonces tampoco sirve. O sea, de algo tiene que vivir. Lo prefiero vendiendo libros que vendiendo drogas. No sé tú, pero yo sí lo prefiero así. Claro. Entonces, no sé qué proponen para que él pague su deuda moral. Escucho. No, eso se lo preguntó. Se lo preguntó es porque, digamos, quien ha tenido la oportunidad de conversar con él, a nosotros nos gustaría poder hacerle directamente esas preguntas, pero se las traslado a usted porque usted es quien ha podido tener el contacto con él. Eso es lo que él ha dicho. Alrededor contar su verdad y contar su historia para que no se repita la misma historia. Creo que esa es una forma, de hecho hace parte de todo este proceso de verdad, no repetición y reparación. Entonces, sí, me parece que eso es lo adecuado, eso es lo que yo planteo como abogada, eso es lo que planteo como una persona con sensibilidad social, porque ser abogada penalista me hace ser mucho más sensible que otro tipo de abogados. Entonces, pero a mí no se me ocurre otra cosa. Sí. No sé ustedes, escucho ofertas, escucho propuestas, se las planteo y posiblemente las podamos hacer. Bueno, usted me estaba mencionando, estamos a las 8 de la noche, 43 minutos, en vivo con Sondra McCollins, la abogada de Carlos Leder. Usted me decía que un evento como de perdón, esto va a ser en plaza pública. ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo han pensado ya esa fase final de la que hemos estado conversando usted y yo sobre la parte moral? ¿Cómo resarcir esa parte moral de la que tanto hemos conversado? Bueno, Silvia, te cuento, yo no sabía que venía, ¿sí? Eso todo me cogió por sorpresa, no pude hablar con él en ningún momento de su detención. Cuando él sale y me cuenta que vino, pues él fue el que me lo dijo, pero pues entenderá, salió exhausto, 3 días sin dormir, sin comer, un señor de casi 80 años, entonces digamos, no he hablado de su logística ni cómo piensa hacerlo, pero he escuchado en 3 entrevistas a los doctores Laras que son quienes son las víctimas que se consideran directas de él, porque él ya pagó el resto de cosas y ellos consideran que tuvo algo que ver con esto y realmente su pecado mortal fue haber celebrado la muerte del doctor Lara Bonilla, que me parece despreciable y terrible, y él se arrepiente todos los días de la vida de eso. Ese fue su pecado mortal, haber celebrado su muerte, y ese es el perdón que él quiere ofrecer, porque él no tiró el gatillo ni ordenó la muerte del doctor Lara Bonilla. Sí, pero finalmente la celebró, exacto. Sí, exacto, total, despreciable, pero eso fue hace 45 años, 46, si no estoy mal. Entonces, creo que él genuinamente se arrepiente de eso, y ese es el proceso de perdón que piensa hacer, pero ahora no sé
cómo sería la logística, porque he escuchado en todas las entrevistas a los doctores Lara que no les interesa, no quieren, ellos quieren seguir con su rencor, quieren justicia de cualquier forma, pero pues la justicia no puede ser en manos de Carlos ni contra él, porque él no tuvo nada que ver con esa muerte. Claro, ahora si apartándonos un poco para pensar que sí. Digo, apartándonos un poco de la familia Lara, pues al final, lo que le decía hace unos minutos, el narcotráfico ha cobrado la vida de miles de personas de distintas formas. Quienes consumen, de acuerdo, lo sé. Toda la cadena del narcotráfico, pues ha generado millones y millones de víctimas en este país y fuera. Entonces, y lo mismo que te digo, la violencia, el narcotráfico, claro, la guerrilla entonces misma, digamos, o sea, que no nos detengamos solamente en la familia Lara, que por supuesto, honestamente me parece comprensible querer respuestas alrededor de un crimen que además lo sé. fue catalogado como de lesa humanidad, pero más allá de la familia Lara, esto sería un perdón para las víctimas del narcotráfico, las víctimas de los años 80. Claro, porque él por su pertenencia en una organización como esta, pues obviamente tiene una responsabilidad moral, él lo sabe, él lo tiene claro. Sí, o sea, el solo hecho de haber pertenecido a la organización en las condiciones que sea, pues lo hace responsable moralmente de muchas cosas que pasaron. Entonces, claro, hay que pasar ese proceso de entender que él ya es una persona diferente, que ya se resocializó, que quiere reincorporarse a la sociedad y esperar a ver cómo hacemos para que las víctimas se sientan reparadas. A mí me sería maravilloso que todos los que fueron víctimas de cualquier situación generada por el señor Leder o cualquier otro en medio del conflicto que hemos vivido los últimos años tuvieran la posibilidad de acercarse y hacer un evento simbólico que no tiene que ser público ni con los medios, eso no, es una cosa personal, y pudieran cerrar ese ciclo de dolor, porque no hay nada más terrible que vivir en el dolor, en la venganza, en el resentimiento. O sea, eso no te deja vivir, no te deja evolucionar. Queremos construir paz, pero a costa de la bala o a costa del rencor, no sé, o sea, no hay forma diferente de hacerlo. Es un proceso de perdón individual que hay que tratar de generar. Y yo creo que llegó el momento, o sea, yo creo que sí llegó el momento de las segundas oportunidades para el país y la gente lo quiere, o sea, Colombia quiere paz, pero ¿cómo podemos hacer paz si siempre estamos mirando cómo hacemos para ser más violentos y para generar más odio y para seguir en el rencor y no pasar la página y siempre con el retrovisor? Es muy complejo, Silvia, te lo digo. Yo sí quisiera que esta sea una oportunidad para empezar a cerrar ciclos de dolor, de sociales, colectivos y pues obviamente de las víctimas individuales que se tengan no solamente con el señor Carlos Leder, sino con la guerrilla, con todos los del M-19, las FARC, el ELN, los grupos al margen de la ley, las BACRIM, todo. Sí. Tenemos mucho tema de violencia en nuestro historial. Son las 8:48 para quienes están conectados a esta hora a través de YouTube, a través de Dito y por supuesto en las frecuencias de Blue Radio. Estamos conversando con Sondra McCollins, abogada de Carlos Leder. ¿Por qué decidió defender a un ex capo del narcotráfico como Leder? Bueno, yo soy abogada. Primero tengo que decirte esto, pero él no me contrató para ser su abogada defensora. Él me contrató porque aparte de ser abogada defensora y de derechos humanos, pues soy artista y conozco perfectamente el tema de derechos de autor y regalías. O sea, realmente me contactó para que yo lo representara en los Estados Unidos para contar su historia y poder tener unos ingresos que se generaran legalmente y para generar un libro ante una editorial que lo representara a nivel mundial. Esa fue mi gestión y mi labor, y eso hice desde que empezamos todo este proceso. Por eso conozco su historia, porque me tocó leerme una a una las páginas, corregir errores gramaticales y revisar temas jurídicos para la editorial, y pues obviamente hoy se presentó, o este fin de semana que se presentó esta situación, pues siendo yo la apoderada, la persona de confianza que ha estado con él, me tocó asumir como abogada defensora, pero mi función con él ha sido, porque él desde que salió es un hombre en la legalidad, o sea, no ha necesitado un abogado defensor, necesitaba un abogado que lo representara ante estas entidades para sus temas de derecho de autor y regalías. De acuerdo, son las 8:49. Abogada, ha sido usted muy amable para esta entrevista, conversando, por supuesto, sobre ya la libertad de Carlos Leder, quien
en los años 80, fue extraditado hacia Estados Unidos, pagó una condena de 30 años, quedó en libertad. 34 años en realidad, sí, y quedó en libertad en el año 2020. Había permanecido en Alemania durante todo este tiempo y finalmente llegó a Colombia el viernes pasado. Hoy quedó en libertad. Quedamos muy atentos. Me dicen que usted tiene intereses políticos. Total, de hecho esto me cogió en medio de un evento político en Medellín, donde estábamos lanzando una coalición de centro que queremos formar para llevar un mensaje de paz, un mensaje de defensa por el país, por la familia, por los niños, en una coalición que se llama ALMA, que es Alianza por la Libertad, la Moral y la Acción de Colombia. Y pues yo en medio de ese evento, corra para acá, corra para allá, llegué ayer desde Medellín, y pues por eso ayer fue que fui a verlo, a intentar entrar a verlo, pero pues no se me permitió. Pero sí, soy la primera precandidata presidencial de mi coalición y espero pues que Colombia pronto pueda tener otras opciones distintas a la politiquería de siempre, a los políticos que llevan 30 y 40 años allí. No, soy una mujer de derecho, de justicia, que tiene en su cabeza el sentido de equidad, y espero ser una propuesta interesante para todos aquellos que quieran darle una segunda oportunidad a mi país. 9:51, feliz noche, abogada. Gracias por acompañarnos.